Buen día, profe, informado por Juan Antonio Paredes Bonilla. Alejandro García. Y Fernando Murrieta. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 4.1 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre ondas electromagnéticas, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar nosotros vamos a hablar acerca de lo que son las ondas eléctricas. Muy bien. ¿Qué es una onda electromagnética? Pues bien, formalmente, una onda electromagnética o una onda en general es una perturbación que se propaga que a través del espacio. Esta transporta energía, pero no transporta ningún tipo de masa. Se pueden distinguir entre dos tipos básicos de ondas. Una serían las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Aquí lo que más nos importa son las ondas electromagnéticas, pero vamos a dar un pequeño concepto de lo que son las ondas mecánicas para poder diferenciar entre una y otra. Las ondas mecánicas son las ondas que necesitan un medio material para propagarse. Este medio puede ser un medio gaseoso, como por ejemplo el aire, puede ser líquido, como por ejemplo el agua, o incluso puede ser sólido, que en este caso puede ser una cuerda, un resorte, el suelo, la pared, etcétera. ¿No? O sea, cuando nosotros golpeamos una pared, obviamente esta vibra, y entonces esas vibraciones, pues básicamente vienen siendo las ondas que se propagan a través de la pared. Un ejemplo de este tipo de ondas o de las ondas mecánicas, pues son, por ejemplo, cuando dejamos caer una piedra a lo que es al agua, ¿no? Entonces, cuando cae al agua, esta rebota el agua y hace que se creen ondas, pues, a través del agua. Pues bien, esa viene siendo lo que son las ondas mecánicas, pero pues nosotros nos vamos a enfocar especialmente a lo que son las ondas electromagnéticas. Pues bien, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Ahora sí. Pues bien, a diferencia de las anteriores, estas ondas no necesitan un medio material para propagarse, pueden propagarse a través del vacío. Y pues estas ondas surgen en base a la interacción entre la electricidad y el magnetismo, como veremos más adelante que lo vamos a explicar. Unos claros ejemplos de ondas electromagnéticas pues vienen siendo lo que son las ondas de radio, las ondas de televisión, por ejemplo, las ondas de microondas, que muchas veces las conocemos o tenemos más noción de ellas. Puede ser otro tipo, podría ser lo que son la radiación infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etcétera. Ahorita más adelante vamos a explicar cada uno de estos tipos. Pues bien, como se sabe o cabe recalcar, las ondas pueden ser transversales o longitudinales. En lo que son las ondas mecánicas, la excitación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y en las segundas, o en este caso en las ondas electromagnéticas, la excitación es paralela a la dirección de propagación de la onda. Bien, ya ahora que sabemos lo que son las ondas electromagnéticas, o sea, ya decimos, sí, pues ya sabemos qué son las ondas, pero ahora, ¿cómo se crea una onda electromagnética? Pues bien, la creación de las ondas electromagnéticas surge a través de una partícula cargada. Esta puede ser positiva o puede ser negativa, una de las dos cosas. Como sabemos y hemos estudiado anteriormente, una partícula cargada crea lo que es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, o en este caso de la partícula, por ejemplo, si es positiva, salen líneas de campo magnético hacia afuera, y si es negativa, entran líneas de campo eléctrico hacia adentro. Entonces, si nosotros tenemos una partícula cargada positivamente, saldrán líneas de campo magnético, y esas líneas de campo magnético afectarán a otra partícula. Ya que afectan a esa otra partícula, obviamente, si la partícula que crea el campo eléctrico es positivo, y si la partícula a la que está afectando, por ejemplo, es de signo negativo, en este caso, esa partícula irá hacia el campo eléctrico o será atraído hacia el campo eléctrico. De lo contrario, esta será repelida. Entonces, ya que tenemos la partícula cargada, perdón, obviamente afecta a la partícula o a otra partícula X que se encuentra en el espacio, y pues en este caso, al aplicar una cierta fuerza sobre esta partícula, pues le va a aplicar una cierta aceleración. Al momento de que la partícula se acelera, o sea, la partícula afectada por el campo eléctrico, perdón, de otra partícula cargada, pues obviamente esta oscila en su campo eléctrico, lo que produce un campo magnético. Una vez que esa partícula ya se encuentra con una aceleración y movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se autoperpetúan. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y viceversa. Entonces, esto provocará que se creen lo que son las ondas, como podremos observar en esta imagen. Bien,
Continuando con nuestra presentación, por favor, siguiente. Como hablaba anteriormente, pues existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas. En este caso, los tipos de ondas electromagnéticas pues dependen de lo que es la longitud de onda y de la frecuencia. Las ondas electromagnéticas pues se pueden clasificar en diferentes tipos. Una sería lo que son las ondas de radio, que comúnmente lo utilizamos pues para lo mismo, ¿no? O sea, para propagar ondas, en este caso, por ejemplo, en estaciones de radio. Estas ondas se emplean también como para la comunicación entre los satélites, las telecomunicaciones, las transmisiones radiales, o sea, transmisiones de radio. También se puede utilizar incluso para sistemas de radares y en este caso también se utiliza en lo que son las redes computacionales. Otro de los tipos sería las ondas de microondas. En este caso el prefijo micro indica que estas ondas pues, son de una menor longitud que las ondas de radio. Estas ondas también se utilizan también para las transmisiones de televisión, como mencioné anteriormente, y también se utilizan como para lo que son las telecomunicaciones. Se utilizan también como para, se utilizan también en los que son en los teléfonos inalámbricos, incluso en los walkie-talkies, ¿no? O sea, esos aparatos que hablamos de lejos. Existen también otros tipos, los cuales son las ondas infrarrojas. Existen otros tipos, lo cual, en este caso, otro tipo de ondas electromagnéticas, los cuales puede ser lo que es la luz visible, que en este caso, dependiendo de la longitud de onda de la luz visible, esta creará diferentes, en este caso, colores, ya sea el rojo, el azul, el verde, el amarillo. Otro tipo sería lo que es la luz ultravioleta, que comúnmente este tipo de luz lo utilizamos para desinfectar, o sea, objetos. También lo que está otro tipo, en la cual son los rayos X. Los rayos X los utilizamos como para, realmente para sacar radiografías de nuestros huesos. Y también están lo que son los rayos gamma, que es otro tipo de onda electromagnética, que comúnmente esta no es tan usual entre lo que son la comunidad en general, sino que se utiliza más que nada en aplicaciones científicas. Entonces, estos serían algunos tipos. También cabe recalcar que todas las formas de energía electromagnética comparten tres características fundamentales. Una sería que se desplazan a gran velocidad, otra sería que al desplazarse adoptan propiedades de la onda, y la tercera característica es que irradian hacia afuera desde una fuente sin la ayuda de ningún vehículo físico discernible. Siguiente. Bien, ya ahora continuando con esta presentación, vamos a hablar ahora con lo que es la ecuación de la onda. El detallado conocimiento de la propagación de las ondas implica el de las ondas en general. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros analizamos lo que son la propagación de ondas electromagnéticas, no existe un campo especial de las ondas electromagnéticas, sino que nos debemos de enfocar de manera general a lo que es lo que son las ondas, pues, ondas en general, pues básicamente. Ocurre movimiento de ondas cuando una perturbación en un punto A en el instante t0. ¿Qué significa? Que cuando tenemos una onda dibujada o una onda, un punto t0 sería un punto cero en el tiempo con respecto a esa onda, a la formación de esa onda. Entonces, si tenemos un punto A, en este caso, y se crea una perturbación en un instante t0, en este caso se relaciona con lo que sucede en un punto B, o sea, un punto posterior al punto A en un instante de t, o en este caso tiempo, mayor que t0, porque en este caso ya la onda se empezó a formar y empezó a gastar lo que son un cierto tiempo. Entonces, una ecuación de onda, ya sabiendo esta relación, una ecuación de onda pues es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, como podremos observar aquí en abajo. En una dimensión, una ecuación escalar de una onda adopta lo que es la siguiente fórmula, que en este caso tenemos lo que es la siguiente fórmula, que vienen siendo dos pares de derivadas parciales, que en este caso tenemos derivada parcial, que en este caso al cuadrado, y esta derivada parcial al cuadrado, en este caso está respecto a una derivada parcial respecto al tiempo. En este caso, cuando están al cuadrado significa que es la segunda derivada parcial. Entonces es la segunda derivada parcial con respecto al tiempo con respecto al campo eléctrico, ya que en este caso, esta ecuación, nos estamos enfocando a lo que son las ondas que se producen por un campo eléctrico. Entonces, sería la segunda derivada parcial con respecto al tiempo con el campo eléctrico menos la U, que la U viene siendo la velocidad de la onda al cuadrado, que se multiplica de igual forma por la segunda derivada parcial, pero en este caso ya no es respecto al tiempo, sino es respecto al desplazamiento de la onda. Y esto equivale a 0. Ya como había mencionado, pues cabe recalcar que la U, en este caso viene siendo la velocidad de la onda.
La ecuación anterior es un caso especial en donde por el medio por el cual se propaga, la onda carece de una fuente, o sea, tiene una densidad volumétrica igual a 0 y una densidad, o en este caso una J igual a 0. Esta ecuación se puede resolver, o sea, la anterior ecuación se puede resolver y se pueden tener dos resultados que se relacionan con lo que es el campo eléctrico tanto de manera positiva como de manera negativa. En este caso, con respecto al campo eléctrico negativo, tenemos que el campo eléctrico negativo es igual a F, que en este caso una F denota cualquier función, ya sea Z, que en este caso es el desplazamiento negativo, con respecto a la multiplicación de la velocidad de la onda con respecto al tiempo. En este caso dice que es negativo, entonces eso indica que la onda va a tener un desplazamiento hacia adelante positivo, o sea, hacia enfrente. Y de lo contrario, en el campo eléctrico positivo, en este caso el desplazamiento, como por ejemplo que dice Z más U, que en este caso es la velocidad de la onda multiplicado por el tiempo, eso indica que la onda tendrá un desplazamiento hacia atrás de manera negativa. Nosotros podemos juntar estas dos ecuaciones matemáticas o relaciones matemáticas y podemos obtener lo que es el campo eléctrico total, que viene siendo pues la siguiente. Y como ya he dicho, F y G pues, denotan cualquier función, que en este caso desplazamiento negativo o desplazamiento negativo respectivamente. Siguiente. Bien, continuando con la presentación, cabe resaltar que si se adopta en particular la dependencia del tiempo armónico o sinuidal, que en este caso es el número de Euler elevado, en este caso es el número de Euler, viene siendo básicamente un número complejo, o en este caso sí, viene siendo un número complejo, que se eleva el número de Euler por J, que se multiplica por el desplazamiento, o en este caso velocidad angular, y cuando se multiplica por el tiempo, en este caso la multiplicación de la velocidad angular por la multiplicación del tiempo se convierte en desplazamiento angular. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este número complejo a la ecuación anteriormente vista, obtenemos lo que es la siguiente ecuación. En este caso se quitan las derivadas parciales, pero tenemos una derivada de igual forma, una derivada o la segunda derivada con respecto al desplazamiento, que en este caso se multiplica o también está respecto a la forma del fasor del campo eléctrico, más beta. Beta al cuadrado, que beta viene siendo la división de, en este caso, la velocidad angular entre la velocidad de la onda. Entonces, en este caso, beta se eleva al cuadrado y se multiplica de igual forma por el fasor del campo eléctrico, que en este caso viene siendo igual a 0. Una vez, en este caso, habiendo insertado el factor de tiempo, las posibles soluciones a la ecuación anterior pues vienen siendo las siguientes. De igual forma, esta ecuación tiene dos soluciones como la ecuación anterior que habíamos visto, que en este caso se relacionan de igual manera a lo que es el campo eléctrico de manera positiva y de manera negativa. En este caso tenemos en este caso es campo eléctrico positivo es igual a y B. En este caso, las A y la B son constantes reales. Se multiplican por, en este caso, el número de Euler o E elevado a la J multiplicado por velocidad angular por tiempo, que se convierte en desplazamiento angular, menos beta multiplicado por el desplazamiento de la onda. Y en este caso también tenemos, con respecto al campo eléctrico negativo, tenemos B, o en este caso una constante real, multiplicado por E elevado a la J, y en este caso que se multiplica por lo que es el desplazamiento angular, más beta multiplicado por el desplazamiento de la onda. De igual forma, podemos agarrar estas dos ecuaciones y las podemos sustituir en una sola, y obtenemos lo que es la siguiente ecuación. Si consideramos por un momento la solución formulada en la ecuación anterior, que viene siendo esta, la que tiene A, y en este caso, si se toma la parte imaginaria de la ecuación, que como ya hemos dicho, la EJ elevado al multiplicado por el desplazamiento angular menos B multiplicado, o beta, perdón, multiplicado por el desplazamiento, ese viene siendo la parte imaginaria. Si nosotros tomamos esa parte imaginaria y aplicamos el teorema de Euler, se obtiene lo que es la siguiente ecuación. En este caso, el campo eléctrico es igual a A, o una constante real, multiplicado por seno, o en este caso que sí, que se multiplica por seno, y en este caso que se multiplica a su vez por el desplazamiento angular, menos beta multiplicado por el desplazamiento de la onda. Siguiente. Bien. Existen algunas características de la onda anterior, o en este caso, perdón, de la ecuación anterior que habíamos visto, que viene siendo la de campo eléctrico es igual a A por seno, y todo lo que sigue, pues en este caso son 4 características. Una es que esta ecuación es armónica en el tiempo
ya que para arribar a tal ecuación se adopta lo que es la dependencia del tiempo con lo que es el número de Everett elevado a la j multiplicado por el desplazamiento angular. Otra característica es que A viene siendo la amplitud de la onda y las unidades pues, son iguales a lo que es el campo eléctrico. La tercera característica es que el desplazamiento angular menos beta multiplicado por z es la fase en radianes de la onda. Y esta depende del tiempo t y de la variable espacial z, que es el desplazamiento de la onda. Y finalmente está lo que es la cuarta característica, que es W, que en este caso viene siendo omega. El omega, pues obviamente habíamos dicho que era en este caso, la frecuencia angular o es la frecuencia angular en radianes sobre segundo. Y beta, pues viene siendo la constante de fase o número de onda que se pone o que se utilizan las unidades en radianes sobre metro. Siguiente. Bien, ya para finalizar por mi parte, voy a dar algunas características de las ondas electromagnéticas. Una es que no necesitan, como ya he dicho al principio, no necesitan un medio material para la propagación, ya que este se puede propagar a través de medios materiales o de igual forma en el vacío. Otra de las características es que son ondas transversales. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de la oscilación. Otra de las características es que son periódicas en el tiempo y el espacio, o sea que se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempos iguales. Otra característica viene siendo que en el vacío la velocidad de propagación de las ondas, en este caso de las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia, es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o sea, una cantidad muy, muy grande. Otra característica es que la longitud de la onda es la distancia entre dos picos adyacentes entre las ondas, que se designa con la letra griega lambda. Como podemos observar, la longitud de onda viene siendo la distancia o la longitud entre cresta y cresta de una onda. La frecuencia es otra característica de una onda, pues viene siendo el número de ciclos por un determinado tiempo que se expresa en hertz, que en este caso hertz, que significa ciclos por segundo. Otra característica viene siendo el periodo. El periodo es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa o realiza un ciclo completo, básicamente. Y finalmente está la otra característica que viene siendo la amplitud, que la amplitud es la distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima. En este caso, como podemos observar aquí en la imagen, la amplitud viene siendo esta línea color azul. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mis compañeros. Muy bien, yo les hablaré sobre la longitud de onda. Primeramente, pues la longitud de onda es uno de los parámetros que se llega a ver para definir lo que viene siendo una onda físicamente. Este parámetro se puede definir tanto para onda periódica, es decir, que para el tipo de onda que ésta se repite exactamente de la misma forma en cada uno de los intervalos de tiempo determinado. Dentro de la onda periódica, la longitud de onda es la distancia física entre dos puntos, a partir de los cuales la onda se va repitiendo consecutivamente. Esta definición se puede ver claramente en la siguiente imagen, que es la que tenemos en la parte de abajo. En este caso, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas, entre dos valles o entre dos de los puntos en los que la onda tiene un valor igual a 0. Y pues observamos la imagen, cómo es que se va llevando a cabo pues la onda en esta imagen, representado pues obviamente por esta letra, por este símbolo, perdón, que más adelante se los voy a explicar. Siguiente. Muy bien, dado que la longitud de onda es una medida espacial, se debe de medir en unidades de longitud, obviamente, ya que dentro del Sistema Internacional de Unidades se puede medir, o más bien se mide lo que viene siendo en metros. También en cualquiera de sus múltiplos o submúltiplos, como por ejemplo son los kilómetros, los milímetros, nanómetros, entre otros. Habitualmente la longitud de onda se representa mediante esta letra, que es la que les mencioné anteriormente, llamada lambda, que es la que se representa con este pequeño símbolo que vemos entre paréntesis. Entonces este parámetro se puede definir tanto para cualquier tipo de onda periódica, como les mencioné, incluyendo las ondas de sonido, las ondas de agua, inclusive las ondas electromagnéticas. Siguiente.
Ahora, pasando a lo que viene siendo la velocidad de una onda, existen tres tipos de velocidades diferentes implicadas en la descripción de una onda. Una de ellas será tratada a continuación, como les mencionaré. En este caso, la velocidad de onda, aquí pues la representamos con V, es una constante determinada por las propiedades del medio en que la onda se está en movimiento. Entonces, si la velocidad de onda viene siendo un vector, que es este vector genera lo que es la magnitud de dicha velocidad a medida de que va avanzando la onda y la dirección en la que la onda está viajando. En este caso, la velocidad de una onda sinusoidal está dada por esta ecuación, V igual a lambda entre el t, que la t viene siendo tiempo o periodo. Entonces, aquí lo que yo hice fue agregar una imagen de una simulación que yo encontré pues en internet. Entonces aquí ya mediante esta simulación se puede mostrar cómo es que se lleva a cabo lo que viene siendo esta velocidad de la onda. En este caso, la onda original, que viene siendo la que está de color azul, esta permanece dentro de la ventana, de modo que a medida que se realizan los cambios en f, x, t, también se puede ver cómo la nueva onda, en este caso que es la de color rojo, se compara con la onda original. Es decir, que, en este caso pues es una imagen, ¿no? Pero sí, mediante la simulación se ve cómo es que primeramente están las ondas de color azul y una vez que el programa corre, la onda roja, que es la segunda, es la que se empieza a mover mediante pues, su respectivo tiempo, ¿no? Formando lo que viene siendo la imagen, que es la que podemos observar aquí. Que en este caso, pues la onda nueva, que es la roja, se compara con la onda original, que es la que se representa de color azul. Siguiente. Muy bien, ahora hablando sobre lo que viene siendo la frecuencia angular. Esta se expresa en Hertz, la cual es una unidad derivada de igual forma del Sistema Internacional de Unidades, utilizado en casi todos los países del mundo desde 1960. Muy bien, ahora la frecuencia, en este caso representado por la letra F, viene siendo el valor recíproco de la duración de tiempo o periodo más pequeña. Entonces, para que ésta se pueda llevar a cabo lo que viene siendo la repetición de una magnitud periódica. En este caso tenemos uno de la duración de la oscilación, 2 la frecuencia 5 veces superior a 1 y pues como siempre cabe destacar que en este caso la frecuencia se lleva a cabo mediante una ecuación para poder calcularla, en donde tenemos que f es igual a 1 sobre el tiempo. Esto es de frecuencia. Ahora pasando a la frecuencia angular. En este caso la medida de velocidad de rotación es de un cuerpo. Ángulo recorrido durante el giro de una unidad de tiempo medido en la medida del arco. En este caso la frecuencia angular se representa mediante este símbolo que viene siendo como una W y se mide en unidad de radianes sobre segundo. Entonces aquí el tiempo que se necesita una rotación es el periodo. El número de rotaciones durante un segundo es la frecuencia de rotación o el número de revoluciones. Entonces, aquí en este caso la fórmula para hallar la frecuencia angular es la siguiente. W igual a 2pi por F, o bien W igual a 2pi sobre periodo o sobre tiempo. Siguiente. Ok, aquí tenemos lo que viene siendo la clasificación de múltiples frecuencias. En este caso las tenemos en orden numérico, el cual constituye un espectro. En esta tabla que se muestra a continuación, se muestran las frecuencias que ocurren en diversos tipos de energía en el espectro electromagnético. Ok, primeramente tenemos pues en la primera columna tenemos a los fenómenos electromagnéticos, después están los ejemplos de usos y por último el intervalo de frecuencia aproximado. El primero viene siendo, lo tenemos a los rayos cósmicos, que estos se llevan a cabo o se ven más bien en física y en astronomía,
llevando un intervalo de frecuencia de 10 a la 14 GHz y superior. Luego están los rayos gamma, que estos los podemos encontrar en terapias contra el cáncer, con intervalos de frecuencia aproximados de 10 a la 10 o también entre 10 y 13 GHz. Después tenemos los rayos X. Estos se ven en la examinación, pues obviamente con rayos X, teniendo un intervalo de frecuencia aproximado entre 10 a la 8 y 10 a la 9, igualmente GHz. Luego tenemos la radiación ultravioleta, que estas se llevan a cabo en esterilizaciones y tienen su intervalo de frecuencia de 10 a la 6 y entre 10 a la 8 GHz. Lo mismo para la luz visible, que esta pues es la que se observa mediante la visión humana, llevando a cabo un intervalo de 10 a las 5 y entre 10 a las 6 GHz. Luego tenemos la radiación infrarroja, que esta es la que podemos observar mediante las fotografías, y su intervalo es de 10 a la 3 y entre 10 a la 4 GHz. También está el microondas, que pues obviamente se lleva a cabo en ejemplos de usos de radares o relevadores de microondas, comunicación satelital, llevando un intervalo entre 3 y 300 GHz. Por último tenemos los radioondas, que estos vienen siendo lo que son las televisiones, en este caso la UHF, la VHF, el radio FM, el radio de onda corta y el radio AM. Y pues cada uno lleva ahí su respectivo intervalo de frecuencia aproximado. Siguiente. Muy bien. Luego tenemos lo que viene siendo el desfasamiento de onda. Desfasamiento o desfase en algunos otros países entre dos ondas viene siendo la diferencia entre sus dos fases. Habitualmente esta diferencia de fases se mide en un mismo instante para las dos ondas, pero no siempre viene siendo en un mismo lugar de espacio. Entonces este desfase se puede medir como, por ejemplo, un ángulo, que esto se ve en radianes o en grados o aún en giros. También en tiempo, ya sean segundos o con un múltiplo o una fracción del periodo. Una distancia, ya sea en metros o con múltiplo de una fracción de longitud de onda. O bueno, estos serían los ejemplos de cómo se pueden medir. Después dice que la noción de desfase no es limitada a las ondas sinusoidales. Entonces aquí se puede hablar del desfase de cualquier tipo de onda o fenómeno periódico, en este caso de ondas o fenómenos de periodo diferente. El desfase se puede carecer de interés. Para los fenómenos no periódicos solamente se puede hablar de avance o retardo. Siguiente. Muy bien. Aquí tenemos la descripción matemática. En el caso de dos ondas, en este caso pues sinusoidales de igual pulsación, representadas matemáticamente por estas ecuaciones, donde tenemos a Y1 igual a A1 coseno, en este caso pues el símbolo el símbolo de W por T menos K X1 más este símbolo, no recuerdo cómo se llama la verdad, que pues en este caso como estamos hablando de la Y1 o la Y primera, pues es igual con el número 1, ¿no? Y después es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que aquí representados por la segunda o por el número 2. Entonces aquí el desfase en el instante de tiempo es esta ecuación, en donde es igualada a WT menos KX2 más este símbolo de 2 menos WT menos KX1 más este símbolo en 1. Y después para comprobar, se comprueba que si las dos ondas tienen la misma frecuencia y que las posiciones no cambian, el desfase queda constante. Entonces, en cambio, si las frecuencias no son iguales, el desfase cambia con el tiempo. En este caso se produce en los batimientos. Entonces, si aquí se lleva a cabo de forma positiva, la onda, en este caso la segunda, está en avance con respecto a la primera. Entonces,
Cuando es negativo, la segunda onda está en retardo con respecto a la primera. Así es como se maneja matemáticamente. Siguiente. Muy bien, y por último, por mi parte, les voy a mencionar algunos casos particulares en donde estas se pueden llevar a cabo, se pueden mostrar. Con esta convención, en este caso, si el desfase vale phi, se distinguen tres casos. El primero es cuando las dos ondas están en fase, el segundo cuando las dos ondas están en oposición de fase, y las terceras cuando las dos ondas están en cuadratura. En cuadratura. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, pues el primero que está en la parte inferior izquierda, se dice que si se toma la onda, en este caso la onda negra como referencia, la onda azul está en fase y la roja está en oposición de la fase. Entonces, después viene lo que viene siendo la de abajo, donde dice que cuando se toma la onda negra como referencia, de igual forma, la onda de azul está en avance y en cuadratura, mientras que la onda roja está en retardo y en cuadratura. Luego tenemos otro ejemplo, en este caso nos indica cuando dos ondas de igual longitud, en este caso pues de onda, con un desfase de phi. Y por último tenemos cuando las curvas de arriba están trazadas en función de tiempo. Aquí ya viene entrando lo que viene siendo el tiempo, y las de abajo están trazadas en función de la posición en X. Y pues por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a mi compañero César. Bueno, continuando con la presentación, ahora yo voy a tocar sobre el tema de propagación de ondas en dieléctricos positivos. Dentro de este tema vamos a ver ecuaciones al campo eléctrico, al mismo tiempo el campo magnético. Obviamente, como habíamos mencionado, habíamos visto en presentaciones anteriores, eh, el campo eléctrico, pues esta ocasión la vamos a reconocer con la letra E y el campo magnético con la letra H. Como hemos mencionado pues, durante esta presentación, la propagación de ondas en dieléctricos disipativos es un caso general del que pueden deducirse los casos especiales de la propagación de ondas en otros tipos de medios. Por tanto, en esta sección sería de fundamento las tres secciones que hemos visto durante esta presentación. Pues primero hay que definir qué es un dieléctrico disipativo. Pues un dieléctrico disipativo es un medio en el que una onda electromagnética pierde potencia al propagarse a causa de una conducción deficiente. En otras palabras, podemos decir de que un dieléctrico disipativo es un medio parcialmente conductor. Esto lo conocemos como un dieléctrico imperfecto o conductor imperfecto, en el que la diferencia de un dieléctrico sin pérdidas, que se puede conseguir como un dieléctrico perfecto o un buen dieléctrico, está en los valores de que uno es diferente a cero y uno es igual a cero. El que es perfecto es igual a cero y el otro es no igual a cero, indiferente a cero. Considerándose un medio dieléctrico disipativo lineal, isotrópico y homogéneo sin carga, eso sería P igual a cero. Tras adoptar y suprimir el factor de tiempo y utilizando las ecuaciones de Maxwell, se convierten en las ecuaciones que tenemos aquí en la pantalla, las tres primeras ecuaciones, donde aparece el operador del, en los primeros dos casos, que es un producto punto, y posteriormente en los dos casos siguientes son dos producto cruz. Vamos a ver que estas ecuaciones van desde la 10.11 a la 10.14, porque vamos a estar utilizando posteriormente durante la presentación. Al tomar el rotacional de ambos miembros de la ecuación, poniendo de referencia lo que es la ecuación 10.13, nos quedaría la siguiente fórmula, que operador del por producto cruz de operador del por producto cruz de subíndice S nos daría igual a la siguiente fórmula, JWU operador del por H subíndice S. Haciendo uso de la identidad vectorial, que es la identidad que tenemos acá abajo, me aparece el operador del, multiplicando operador del por A,
igual a la posterior, utilizando esta identidad y haciendo uso de en el miembro izquierdo de la ecuación anterior, que pues le dijimos que tenemos acá arriba, y colocando las ecuaciones 10.11 y 10.14 que vimos arriba, nos va a dar la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí abajo, sustituyendo los valores, o de manera más simplificada, sería esta ecuación que está en un cuadrito, que sería la 10.17. Hay que tener en consideración esa ecuación que pues la utilizaremos posteriormente. Donde esta letra elevado al cuadrado es igual a estos símbolos que tengo aquí, que es JWU, es igual a esa cantidad. Hay que tener consideración. Siguiendo con el tema. Cabe aclarar que la letra esta que hemos visto, esta de aquí, es la constante de propagación. Siendo un procedimiento semejante, es posible mostrar que en cuanto al campo H, pues sobre el campo magnético, producto operador del cuadrado por H es igual a constante de propagación por H igual a 0. Al tomar en cuenta las ecuaciones 10.19 y 10.17, son las ecuaciones vectoriales homogéneas de Bernoulli o ecuaciones vectoriales de onda, quiero decir que la 10.7, de la que es la anterior, es equivalente en coordenadas cartesianas a tres ecuaciones escalares, dada uno en cada componente del campo eléctrico, que se viene siendo E, a lo largo de AX, AY y AZ. El valor de la constante de propagación es una cantidad compleja en las ecuaciones 10.17 y 10.19. Podemos considerar que es igual a esto. B y alfa, beta y alfa se pueden obtener de las siguientes maneras, que vamos a ver durante la ecuación. Por ejemplo, utilizando las ecuaciones, aplicando las ecuaciones anteriores, sustituyendo y multiplicando la fórmula, podemos obtener que alfa y beta, esas son las dos formas de encontrarlas. La gran diferencia dentro de estas es el más 1 y el menos 1, que diferencian a las dos ecuaciones, pero fuera de eso vienen siendo casi las mismas ecuaciones. Se supone que la onda se propaga a lo largo del componente más z, que solo cuenta con la componente de x, que podemos ver aquí, es igual a e sobre x, que es el componente, especificando el vector unitario ax, porque menciona que solo hay componentes en x dentro de esta ecuación. Si la ecuación anterior se sustituye en la 10.17, que es esta, obtendremos las siguientes ecuaciones. Aquí, al sustituirlo, se elimina porque eso da un valor igual a 0. Nos queda la siguiente ecuación derivada de z por la constante de propagación por su índice xc por z igual a 0. La solución de la ecuación escalar de onda nos da una ecuación diferencial lineal homogénea, que es esta donde se involucra el campo eléctrico, la 10.28, donde E, su índice 0, E derivada de su índice 0 son constantes. El hecho de que el campo deba ser infinito, en el infinito, impone que su índice de 0 igual a 0. Cabe aclarar de que E elevada a la RZ denota una onda por la E elevada a la constante de propagación Z denota una onda que se desplaza a lo largo del componente menos AZ, mientras que la propagación de onda ocurre a lo largo del AZ, mientras uno es positivo el otro es negativo. De E' es 0 es igual a 0. La intersección del factor del tiempo de E elevado a la JWT en la ecuación 10.8, que es la que tenemos acá arriba, y el empleo de la ecuación 10.20 nos daría esta ecuación, y de forma más simplificada nos daría esta ecuación. En la figura que nosotros tenemos al lado se presenta el diagrama de magnitud en los instantes de t igual a 0 y t igual
a igual a igual al fruto del por t. Salta a la vista de que solo cuenta con la componente en x y en y, y se desplaza a lo largo de la dirección de z. Habiendo obtenido el z, t y el h, c, t, que es precisamente campo eléctrico, campo magnético, se obtienen con pasos similares mediante las ecuaciones 10.19 que habíamos visto anterior, o aplicando la ecuación 10.29, que es la ecuación que tenemos acá arriba, donde está embrucada EZ, T, más las ecuaciones de Maxwell, nos daría el mismo tipo de ecuaciones. O la ecuación que veremos a continuación, donde ya podemos obtener lo que es H, entre paréntesis, ZT. Hacemos uso de las ecuaciones anteriores en combinación de las ecuaciones de Maxwell, como hemos dicho anteriormente, y nos proporciona esto. En donde N, que es donde que se encuentra en la ecuación de H0 dividiendo, es una cantidad compleja conocida como impedancia intrínseca del medio. N se puede calcular de estas dos maneras, donde el ángulo que maneja N pues desde 0 hasta 45. Al sustituir las ecuaciones de H0, que es la que estamos acá arriba, donde involucra N, y N en la ecuación de HCT, obtenemos una ecuación de campo magnético involucrando los dos términos anteriores. Cabe aclarar que pues, en la figura anterior, que es esta, es un campo donde E con el componente de X en el desplazamiento a lo largo de la dirección de maceta en los instantes de t igual a 0 y las flechas indican los valores instantáneos de lo que sería el campo eléctrico. Continuando. Una atenuación de un EPR equivale a una reducción de E elevado a la menos 1 valor original, mientras que un incremento de un EPR equivale a un aumento de un factor de E. En el caso de voltaje, un EP es igual a 20 logaritmo de 10E menos 8.66 dB. En cuanto en la ecuación 10.23, que es la que han visto anterior, en la diapositiva anterior, vale hacer notar que si el valor es igual a 0, como es el caso tanto de un medio sin pérdidas como el vacío, alfa es igual a 0 de modo que la onda no se atenúa al propagarse, sino que la cantidad de beta es una medida de corrimiento de fase por longitud y se llama constante de fase o número de onda en términos de beta, la velocidad de onda de U y la longitud de lambda. Estas dadas respectivamente por verse en las ecuaciones 10.7b y 10.8a, que son las ecuaciones que vimos en presentaciones anteriores. Nos daría las siguientes ecuaciones de U y lambda respectivamente. Respecto a las ecuaciones 10.29 y 10.34, es posible observar asimismo que EH, campo eléctrico y magnético, están fuera de fase por el ángulo de N. Cualquier instante a causa de la impedancia intrínseca compleja del medio en cualquier momento, así que E se adelanta H o H se regaza de por el ángulo N. Señálese por último que un medio disipativo, la razón de la magnitud de la densidad de corriente de conducción J a la magnitud de la densidad de corriente se desplaza mediante J. Esto es decir, las fórmulas que tendremos aquí a continuación, están expresarnos de que la tangente del ángulo es igual a la siguiente ecuación que tenemos ahí. Cabe aclarar donde la tangente del ángulo es la tangente de pérdida y el ángulo de pérdida del medio, como se ilustra en la figura que hemos visto anteriormente. En esta para ser más recordatorio. Ahí está.
Aunque no es fácil trazar una línea de demarcación entre buenos conductores y eléctricos disipativos, tanto pueden usarse para determinar cuántos disipativos es un medio. Un medio es un buen dieléctrico sin pérdidas o perfecto en dado caso, si en su caso el valor de la tangente del ángulo es muy reducido, y un buen conductor si tangente del ángulo es muy alto. Desde el punto de vista de propagación de ondas, el comportamiento característico de un medio depende no solo de sus parámetros consecutivos, sino también de la frecuencia de operación. Un buen conductor en bajas frecuencias podría ser un buen dieléctrico en altas frecuencias. Siguiente. Con base en la ecuación anterior que se está aquí, que hemos visto anteriormente, que es la ecuación 10.14, podemos deducir, al aplicar todo lo que hemos visto, que nos va a quedar esta fórmula que tenemos aquí en el recuadro, donde E' es igual a E' por eso dividido entre W, mientras que esta es la permitividad compleja del medio. Adviértese que la razón de E' A' es la tangente de pérdida de medio. Podemos decir que en las secciones anteriores, en las secciones siguientes, veíamos de que se examina la propagación de ondas en otros tipos de medios, casos especiales considerando esta sección. Por tanto, las fórmulas obtenidas para este caso general decidiremos simplemente las que rigen aquellos. Se recomienda que nosotros, al estudiar estos temas, no limitarse a memorizarlas, sino observar además su obtención a partir de las fórmulas relativas en un dado caso general. La resistencia superficial pelicular de RS es la parte real de la N en un buen conductor. Entonces, esto venía expresado en la siguiente fórmula. Es la resistencia de unidad de anchura y una unidad de longitud del conductor equivale a la resistencia y unidad de longitud de corriente directa en unidad de longitud de un conductor con área seccional transversal, con referencia a una anchura W y una longitud de dadas. La resistencia en corriente alterna se calcula recurriendo a la ya conocida relación de resistencias de corriente directa, suponiendo un flujo uniforme de corriente en el conductor de grosor, que nos vendría dando la ecuación que vendríamos viendo aquí en el recuadro, donde S es igual a estos valores respecto de un cable conductor de radio. Pues ya subiendo estos valores, donde S tiene este valor, nos quedaría la siguiente ecuación. Puesto que a las altas frecuencias esto indica que R es mucho mayor que RCD, en general la razón de resistencia de corriente alterna a la resistencia de corriente directa comienza en 1, en corriente directa y muy bajas frecuencias, y que se conforme aumenta la frecuencia a sí mismo, aunque si la mayor parte de la corriente no está distribuida uniformemente en un conductor. La pérdida de potencia es la misma que si aquella estuviera distribuida uniformemente en un grosor. Esta es una razón más de que se denomine profundidad pelicular. Bueno, esto sería todo por mi parte. Y muy bien, profe, por nuestra parte sería todo. Aquí están lo que son las referencias de la presentación. Siguiente. Y pues muchas gracias por su atención, profe. Espero le haya gustado. Muchas gracias. Por su atención. Gracias.